unidad 2 hemos visto electronegatividad, hemos visto afinidad electrónica, hemos visto radioatómico, radioiónico, y cómo variaban las características en la tabla periódica, ¿sí? Siempre tenían una tendencia hacia dónde iba a ser más grande, hacia dónde iba a ser más chico, cómo serían esas afinidades electrónicas, esas electronegatividades o esas energías de ionización, ¿sí? Bien, ahora como hemos visto un poquito de las características de los metales, de los no metales, vamos a seguir con la electronegatividad y el enlace químico, que es la unidad número 3. Ustedes saben o han visto en la tabla periódica, o es lo que tienen que rendir la semana que viene, que los valores de electronegatividad van a ser útiles. ¿Para qué? Para predecir un tipo de enlace. Entonces, de acuerdo a la electronegatividad que nosotros tengamos, se va a determinar el tipo de enlace que pueda haber entre esos dos elementos, ¿sí? Y podemos tener dos clases, o átomos que son iguales o átomos que son diferentes. Cuando tenemos átomos que son iguales, la diferencia de electronegatividad va a ser igual a cero. Por ejemplo, oxígeno, oxígeno, nitrógeno, nitrógeno. El oxígeno, pongámosle, no, les estoy dando un número cualquiera, que tiene una electronegatividad de 2,5, entonces si hacemos 2,5 menos 2,5 da igual a cero esa diferencia de electronegatividad, ¿sí? Por lo cual ahí nos estaría mostrando que cuando dos oxígenos se enlazan, ¿sí? Ese enlace presenta un enlace covalente no polar. Si tuviéramos átomos diferentes, la diferencia de electronegatividad va a ser diferente a cero, y si está entre 0 y 1,7 o 2, dependiendo el profesor y dependiendo la teoría, son los valores que se toman entre 1,7 y 2, podemos hablar que es covalente polar, ¿sí? Si llegara a ser mayor a 1,7 o mayor a 2,0, se está hablando de enlace iónico, ¿sí? De esto han visto cosas la unidad 3 con Ivana, ¿no es cierto? Sí, lo vimos, profe. Bien, entonces estamos haciendo un repaso. Bien, entonces les hablé de los tipos de enlace químico que teníamos, los iónicos, el covalente y el metálico, ¿sí? El iónico teníamos átomos de distinto tipo. Cuando tenemos una diferencia de electronegatividad mayor a 1,7 o 2, dependiendo el profesor o dependiendo el químico que es el que toma punto de inflexión, podemos decir que tenemos un enlace iónico, ¿sí? Por ejemplo, los elementos del grupo 1A con elementos del grupo 7A que están opuestos en la tabla periódica, unos son metales y los otros son no metales, como el cloro y como el sodio, generan un enlace iónico. Mientras que los enlaces covalentes, ¿sí? Bueno, los enlaces iónicos, lo siento, los enlaces iónicos, la característica de este enlace es que el elemento electropositivo está ávido por deshacerse de ese electrón que tiene de más, o de esos dos electrones que tiene de más, para poder parecerse al gas noble más próximo. Mientras que un elemento electronegativo está eh, a nada de la configuración electrónica del octeto del gas noble más próximo, y les puede faltar uno o dos electrones, ¿sí? El cloro, que está en el grupo 7, está indicando que tenemos 7 electrones en la capa de valencia, por lo cual les hace falta un electrón más para completar el octeto y parecerse al gas noble más próximo, ¿sí? Entonces, en el enlace iónico, el elemento más electropositivo dona el electrón, se deshace del electrón quedando con cargas positivas, mientras que el elemento más electronegativo, al estar ávido por ese electrón, lo toma, ¿sí? Y queda con una carga negativa. ¿Cómo están unidos? Solamente por diferencia de carga, positivo o negativo. Es un enlace muy fuerte por esa diferencia de carga, ¿sí? Mientras que en un enlace covalente, los electrones son compartidos. Por ejemplo, se suelen dar, en el ejemplo que les di anteriormente, entre dos átomos de oxígeno, ¿sí? Al oxígeno, ¿en qué grupo está, chicos?
tomen la tabla periódica y fíjense en qué grupo se encuentra. 16, profe. Y si no es 16, ¿cuál es? Es el grupo 6A. 6. Muy bien. Si es el grupo 6A, ¿qué significa? ¿Cuántos electrones tiene en la capa de valencia? 6. 6. 6, muy bien. ¿Y cuántos electrones les hace falta para poder completar ese octeto? 2. 2, muy bien. Entonces, como a un oxígeno le hacen falta 2 electrones y al otro oxígeno les hacen falta 2 electrones, entonces, ¿qué pasa? Comparten los electrones para formar un enlace covalente. Compartir electrones significa que mi electrón, el que yo te comparto, va a viajar por tu núcleo, ¿sí? Y va a venir por el mío y va a viajar alrededor de mi núcleo. Y así sucesivamente, ¿sí? Ahí estarían compartiendo los electrones. Ahí tenemos no solamente un enlace, sino un doble enlace entre oxígeno y oxígeno, porque necesitamos 2 electrones para poder completar el octeto, cada uno de esos oxígenos, ¿sí? Bien, mientras que el enlace metálico tiene la... antes sí, lo siento. Antes de seguir avanzando con iónico covalente, les puedo decir que los enlaces iónicos generan sólidos, ¿sí? Son sólidos con alto punto de fusión. Mientras que los enlaces covalentes generan líquidos, gases o sólidos, ¿sí? Eso es lo que voy a obtener cuando yo tengo los enlaces covalentes. Muy bien. Cuando yo tengo un enlace metálico, significa que tenemos átomos del mismo elemento metálico. La característica de los enlaces metálicos significa que se comporta como si tuviéramos un mar de electrones donde tenemos las cargas positivas. Ese mar de electrones lo que me estaría facilitando es que ante cualquier factor externo que modifique o que altere alguno de esos electrones o el movimiento de los electrones, tienen la capacidad para volver a reacomodarse. Entonces, por eso es que los metales son maleables, se pueden darle forma, se le pueden hacer láminas, se pueden hacer un montón de cosas con los metales, porque tienen esa capacidad de poder deslocalizar las cargas negativas. También pueden darse entre átomos de 2 elementos metálicos, formando aleaciones, ¿sí? Deben ser parecidos los metales como para que formar esas aleaciones. Muy bien. En el enlace iónico dijimos que el elemento electropositivo es el que dona o regala ese electrón, y el elemento más electronegativo es el que está ávido o es el que está necesitando ese electrón que el elemento electropositivo está regalando o está liberando. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Uno queda con carga positiva, el otro queda con carga negativa, y están unidos solamente por esa diferencia de cargas. Muy bien. Entonces, si nosotros vemos la configuración electrónica del sodio, ¿sí? Tiene un número atómico de Z igual a 11, y si vemos, tiene la configuración 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El 3s1 me está indicando que está en el periodo 3 y que tiene un solo electrón en la capa de valencia. ¿Cuántos serían los que perdería el sodio? Un electrón, ¿sí? Entonces me queda con la configuración electrónica del gas noble anterior de la tabla periódica, ¿sí? Cuando pierde un electrón queda con una carga positiva, ya que un elemento neutro posee la misma cantidad de protones que de electrones. Muy bien. Cuando nosotros vemos el cloro, tiene un número másico de 17 y una configuración electrónica que es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Si nosotros vemos en el último nivel, ¿sí? Tenemos 2 más 5, 7 electrones en la capa de valencia, por lo cual va a tomar ese electrón que dona el sodio para parecerse al gas noble más próximo, ¿sí? Entonces nos queda el cloro con una carga negativa.
Muy bien. Las características del enlace iónico significa que entre las características del enlace iónico tenemos que hay transferencia de iones, se presenta entre elementos metálicos y no metálicos, se producen sustancias o compuestos que se les llaman iónicos, posee una diferencia de electronegatividad mayor a 1,7 o a 2, ¿sí? Y recuerden que los enlaces iónicos generan sólidos con elevados puntos de fusión, ¿sí? ¿Cómo dijo Cuando lo último, profe? Disculpe. ¿Cómo? ¿Cómo dijo lo último? Que cuando tenemos enlaces iónicos presentes en una molécula, los enlaces iónicos me generan sólidos iónicos y generalmente se forman sólidos, ¿sí? Un enlace iónico forman sólidos, mientras que los enlaces covalentes ustedes pueden tener como el oxígeno, gas, como el bromo, que es líquido, o como el yodo, que es sólido, ¿sí? Los enlaces covalentes pueden darnos una gama de compuestos en diferentes estados ya sea sólido, líquido o gaseoso, mientras que los enlaces iónicos nos dan o nos generan compuestos en estado sólido. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Siempre generalmente, cuando nosotros hablamos de tendencias en la tabla periódica, de características de los enlaces, no quiere decir que sea muy rígido y que se presente en todos los elementos de la tabla periódica de tal forma como nosotros decimos. Es una tendencia. La mayoría de los elementos tiene estas características. Hay excepciones dentro de la tabla periódica y dentro de los compuestos, ¿sí? ¿Me explicó? Bien. Sí, profe. Los enlaces covalentes dijimos que se producían entre elementos no metálicos o no, un no metálico y otro no metálico, o no metálico con hidrógeno, ¿sí? Es decir, con átomos que poseen electronegatividades que son semejantes. Y los elementos no metálicos generalmente poseen una electronegatividad bastante alta, ¿sí? Podemos tener enlace covalente múltiple, ¿sí? Eso lo podemos ver en la molécula de oxígeno, que posee doble enlace, o en la molécula de nitrógeno, que posee triple enlace. Ustedes saben que estos enlaces, cuanto más enlaces tenemos que, entre dos elementos, más corta es la distancia de ese enlace, ¿sí? No es lo mismo el enlace que hay, por ejemplo, entre un elemento que posee enlace simple, entre dos elementos que poseen enlace simple, que si tuvieran doble o triple enlace. Al estar compartiendo mayor cantidad de electrones, la distancia entre los centros o entre los núcleos es más corta, ¿sí? Porque tenemos más electrones que están viajando entre los dos núcleos. Bien, luego tenemos el enlace covalente polar, que era mayor a 0 y menor a 1,7 o a 2, y el enlace covalente no polar, que era igual a 0. También tenemos un enlace covalente coordinado o dativo, que eso también lo han visto, ¿sí? Bien. Las estructuras de Lewis y el enlace covalente. Recuerden, chicos, que cuando tenemos enlaces iónicos, no se dibujan estructuras de Lewis, no se aplican estructuras de Lewis, ¿sí? Las estructuras de Lewis se aplican solo cuando tenemos enlaces covalentes. ¿Para qué se ideó? ¿Para qué nosotros hacemos las estructuras Lewis? Es para poder identificar cómo podría estar relacionados, o cómo podrían ser los enlaces, o cómo podría ser la geometría de un compuesto, ¿sí? De acuerdo a los enlaces que presenta. Entonces, Luciano, ¿tenés una pregunta? Le quería consultar por qué no se puede hacer la gráfica con un enlace iónico. ¿Por qué? Porque directamente el sodio pierde el electrón y ya no tiene electrones de valencia, ¿sí? Y el cloro, que tenía 7, gana un electrón
y ya tiene la configuración del gas noble más próximo. Entonces ya pasa a no ser reactivo o no tener enlaces así de compartición de elementos. ¿Me explico? Entonces, cuando a ustedes le dan en un examen y les dicen, bueno, dibujen las estructuras de Lewis, del cloruro de sodio, del ácido sulfúrico, del cloruro de hidrógeno, cuando tengan que hacer o desarrollar la estructura de Lewis, ustedes van a poner sodio positivo, cloro negativo, y van a decir estructura de Lewis no aplica o no corresponde. ¿Me explico? Porque en la estructura de Lewis lo que se dibuja son los electrones que tienen la última capa de valencia. ¿Me expliqué? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Generalmente los electrones, cuando nosotros dibujamos las estructuras Lewis, podemos representar los electrones con puntitos, con cruces, o con una línea en donde me está indicando que yo tengo un par de electrones, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, el cloro tiene en su última capa 7 electrones, ¿sí? Les hace falta un electrón para poder completar el octeto. El hidrógeno tiene un solo electrón en su última capa. Entonces van a compartir estos dos electrones, ¿para qué? Para que el hidrógeno se parezca al gas noble más próximo y para que el cloro se parezca al gas noble más próximo, ¿sí? Entonces el cloro queda con el octeto y el hidrógeno queda con 2 electrones, ¿sí? Es así como se van dibujando las estructuras de Lewis. Dame un segundo. Bien, después, cuando nosotros hablamos de enlaces covalentes polares y no polares, ¿sí? Los enlaces covalentes no polares generalmente pueden estar formados por átomos iguales. No siempre. Hay átomos que poseen la misma electronegatividad y son distintos, y si forman un enlace o un compuesto, tienen una diferencia igual a 0. Entonces es un covalente no polar, ¿sí? Entonces acá les presento el cloro, que tiene, fíjense esas líneas que están dibujadas así, muestran un par de electrones. Entonces tenemos 2, 4, 6, y este puntito, 7 electrones. Y este otro cloro tiene 2, 4, 6, y este puntito, 7 electrones. A este cloro le hace falta un electrón, a este cloro le hace falta un electrón, ¿sí? Por lo tanto van a formar un enlace. El enlace es covalente no polar, ¿sí? Muy bien. Cuando hablamos de covalente polar, está formado por no metales de diferente electronegatividad y variaba entre 0 y 1,72 dependiendo el profesor, ¿sí? Se van a formar, al ser un covalente polar, el elemento más electronegativo de ese compuesto, lo que va a tender a hacer es tratar de acaparar unos segundos más cerca de su núcleo ese electrón que le está prestando el otro elemento. Por lo tanto, al tener unos segundos más cerca de su núcleo, el electrón que el otro le está prestando va a generar van a generar dos zonas o polos, que se los va a llamar polos positivos o negativos, o una diferencia de carga, ¿sí? Entonces se lo llama que esa molécula o ese enlace es polar, ¿sí? Se generan dos polos, uno negativo, que es el elemento más electronegativo, que es el que va a tener ese electrón más tiempo cerca de su núcleo, y el otro va a tener una densidad de carga positiva, que es el elemento más electropositivo de los dos. ¿Estamos? Entonces se genera una diferencia, se generan dos polos. Cuando nosotros vemos la geometría de una molécula, muchas veces podemos tener enlaces polares, pero la geometría que tiene esa molécula puede dar, o puede ser resultante y puede ser una molécula no polar, ¿sí? Es el caso de una molécula no polar, el dióxido de carbono. Tiene enlaces que, si ustedes observan, el carbono tiene 4 electrones en su última capa, o en la capa de valencia, necesita 4 electrones más, que al enlazarse con el oxígeno, que necesitan 2 electrones cada uno, forman dobles enlaces. Como el carbono se queda sin electrones libres dentro de la molécula,
La geometría de esta molécula de dióxido de carbono es lineal. Y el oxígeno, al ser más electronegativo que el carbono, va a tirar hacia su núcleo los electrones que el carbono le está prestando. Entonces se generan dos fuerzas iguales pero opuestas. Entonces, como resultado final, voy a tener una molécula neutra. Yo sé que los he mareado, pero vamos, ya ahora más adelante se los voy a mostrar. Muy bien. El enlace covalente coordinado dativo se genera cuando el elemento central de la molécula o un elemento de la molécula posee un par de electrones libres, ¿sí? Ya completó su octeto, posee un par de electrones libres y puede donar para formar un enlace ese par de electrones. Donar sería, lo presta, ¿sí? Porque en realidad al ser un enlace covalente, los electrones no los pierde, sino que van a ir viajando de un núcleo al otro compartiéndolos, ¿sí? Pero es un solo elemento el que está aportando los dos electrones. ¿Me explicó? ¿O les hice mucho lío? No, profe, no ¿Puede entendí. explicar de nuevo, profe? ¿Puedo repetir, Bien. profe? El enlace covalente coordinado dativo se forma cuando un solo elemento del compuesto, es el que aporta los dos electrones para que se forme el enlace. ¿Sí? O sea que este elemento tiene el octeto completo y otro elemento no lo tiene, entonces forma un enlace, pero el elemento que aporta los dos electrones estaría como haciendo un enlace covalente dativo. Ahora les muestro, miren, esta es la molécula de amoníaco, ¿sí? Si ustedes ven en la tabla periódica, ¿a qué grupo pertenece el nitrógeno? 5. El grupo 14 o el 5. 5, muy bien. Eso implicaría que tengo 5 electrones en la capa de valencia. ¿Sí o no? Sí, profe. Bien, ¿cuántos electrones les hace falta para completar el octeto? 3. 3, muy bien. Entonces, la molécula de amoníaco tiene 3 hidrógenos que van a compartir sus electrones con el nitrógeno. ¿Sí? Entonces vamos a ver cuántos electrones le quedó al nitrógeno. Les quedó 2, 4, 6, 8 electrones. Ya estaría completo el nitrógeno, ¿no es cierto? Sí, profe. Muy bien. Y cada hidrógeno queda con 2 electrones, porque más no puede admitir. Ahora bien, si yo el amoníaco lo coloco en agua, el nitrógeno posee un par de electrones libres. ¿Sí? Entonces dice, al final lo tengo libre. Podría compartir este electrón con este protón que está dando vuelta. ¿Sí? El protón no tiene ningún electrón. Y para parecerse el gas noble más próximo le faltan 2 electrones. ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, muy bien. Entonces, el nitrógeno va a formar un enlace covalente, coordinado o dativo con este protón. ¿Sí? Va a formar un enlace. Pero el que aporta los electrones a este enlace es el nitrógeno. El hidrógeno no pudo aportar los electrones. ¿Me expliqué? Claro, o sea, uno solo aportaría los electrones. En este caso, el protón no Exactamente. tiene, justamente después de un protón, porque el hidrógeno no tiene el electrón, entonces el nitrógeno es el que está aportando los electrones. Exactamente, un solo elemento es el que aporta el par de electrones. ¿Estamos? Ese es el enlace covalente coordinado dativo. Ustedes también vieron que hay elementos en la tabla periódica que nunca van a completar el octeto y hay elementos que van a superar el número de electrones, o sea que vas a tener un octeto expandido. ¿Eso lo vieron? No, ¿Sí o no? eso que no, podría profe. explicar, profe, o sea, tendría 9 electrones en la última capa, ¿o cómo sería? Bueno, yo les dejo esta oración.
Hay elementos en la tabla periódica, como el boro. ¿El boro a qué grupo pertenece, chicos? 3. 3. El boro no puede completar su octeto, ¿sí? Porque necesitaría muchísimos electrones para poder parecerse el gas noble más próximo. Entonces, hay elementos que no completan, que tienen un octeto incompleto, como el boro. Y hay otros elementos en la tabla periódica, que es desde el fósforo y azufre hacia abajo, avanzando, que pueden o tienen la capacidad de expandir su octeto, o sea que pueden tener más de 8 electrones en su última capa. ¿Sí? Eso solo les digo, hasta que Ivana les dé toda la teoría. ¿Sí? Se los dejo así como en el aire, como para que los vayan masticando. ¿Sí? Muy bien. ¿Se comprendió más o menos el enlace covalente o dativo? ¿Dativo o coordinado, digo? Sí, profe. ¿Sí? Bien. ¿Qué características presenta el enlace covalente? Deme un segundo. ¿Qué características presenta el enlace covalente? Está basado en la compartición de los electrones. Los átomos no ganan ni pierden electrones, recuerden, siempre se comparten. Está formado por elementos no metálicos, que pueden ser 2 o 3 no metales. Pueden estar unidos por enlaces sencillos, simples serían dobles o triples, dependiendo qué elementos se estén uniendo. Tienen diferencias de electronegatividad por debajo de 2 o de 1,7 y forman compuestos covalentes. Los compuestos covalentes podían ser gases, líquidos o sólidos. ¿Estamos? Les di un pantallazo para comenzar con la guía. ¿Ustedes vieron algo de la teoría? ¿Empezaron a resolver algo de la unidad 3, chicos? Personalmente no, profe. No. Bueno, entonces yo nomás les voy a mostrar 2 o 3 ejercicios resueltos que están en PDF en el aula virtual, y les voy a dejar la tarea de que, por favor, resuélvanlos y me traen la duda a la clase que viene. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Sí, bueno, genial. Recuerden también que si necesitaban la clase de consulta para la semana que viene, la podemos organizar ahora, así ya queda lista la clase de consulta. Bueno, vamos a abrir esto. Un segundo. Vamos a hacer el ejercicio 2. ¿Les habló de energía reticular Ivana? Creo que no. No, entonces, bueno, este ejercicio no lo vemos. Entonces vamos a otro ejercicio. El ejercicio de energía reticular lo vamos a dejar hasta que, ¿cómo se llama? La energía reticular, hasta que ustedes lo vean, ¿sí? Así no nos solapamos la teoría con el práctico, ¿sí? Denme un segundo. Ustedes están viendo ya el PDF, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, genial. Denme un segundo. Denme un segundo. Que se me activó. Muchos de ustedes deben haber Ahí estamos. Compartí. ¿Me están viendo? ¿Hola? Estoy viendo lo de ejercicio 2, página 60, dice Miren ahí. que yo lo perdí. Ahí estamos. Bien.
¿Qué es la energía reticular? La energía reticular, que es el ejercicio 2, no lo vamos a ver hasta que ustedes no vean toda la parte teórica. Pero sí podemos hablar, o vamos a ver, la verdad es que como no vieron tanto de la unidad 3, yo no quiero tampoco solaparme con lo que no dio Ivana, ¿sí? Ahora, veamos el ejercicio 4. Si ustedes tienen la guía de ejercicios a mano, la unidad 3... les dice el ejercicio 4. Ordene los enlaces según aumenta su polaridad en siguientes pares de átomos siempre que corresponda. Entonces les da fósforo, azufre, silicio, flúor, litio, azufre, fósforo, cloro, potasio, flúor, carbono y yodo, silicio, cloro, sodio, bromo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Van a la tabla periódica, y en la tabla periódica, si no es tan sencilla, debe aparecer en los casilleros, en algún punto, en algún lugar, un valor que diga o les muestre la electronegatividad de cada uno de sus elementos. ¿Ustedes tienen la tabla periódica a mano, chicos? Sí. ¿Sí? Bien, entonces, estos valores que aparecen acá son los valores de la electronegatividad del fósforo y la electronegatividad del azufre. Cuando hacemos la diferencia de electronegatividad, en realidad nosotros siempre los ponemos en valores absolutos, ¿sí? Entonces, 2,1 entre la diferencia de electronegatividad entre 2,1 y 2,5 es 0,4. Eso me está indicando un valor que es mayor a 0, menor a 1,72, ¿sí? Y me está indicando que yo tengo un enlace covalente polar. ¿Estamos? ¿Se comprendió cómo hacer los cálculos en base a la diferencia de electronegatividad? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, ¿yo qué les puse acá arriba de cada uno de los elementos? El elemento más electronegativo, yo le puse un signito negativo. Y el menos electronegativo le puse un signo positivo. ¿Qué significa? Van a formar un enlace covalente. Y el azufre, como es más electronegativo que el fósforo, va a tirar de los electrones de ese enlace por unos segundos más, generando esta diferencia, diferencia en la densidad de cargas. Entonces, me va a quedar un fósforo con una densidad de carga positiva y el azufre con una densidad de carga negativa. Y todo eso lo hacemos para cada par de elementos que aparecen en este ejercicio, ¿sí? Entonces, cuando hacemos la diferencia de electronegatividad, tomamos su valor absoluto, vemos que hay diferencia de electronegatividad demasiado elevadas, que esto ¿qué me estaría indicando? ¿Qué tipo de enlace que tienen acá? Un enlace iónico. ¿Cómo? Un enlace iónico. Enlace iónico, muy bien. ¿Y este tipo de enlace qué es? Covalente no polar. Covalente no polar. ¿Y este? Covalente polar. Bueno, entonces, ¿qué les pedí el ejercicio? Que ordenaran estos pares de enlaces de acuerdo a cómo vaya aumentando la polaridad. Y nosotros vamos a ir aumentando desde 0, como es este, carbono y yodo, ¿sí? Hasta la polaridad más grande, que es 3,2, que es el flúor potasio, ¿sí? Profe, Sí. en el segundo que azufre con flúor, ¿hay una excepción de ese enlace covalente polar? No es azufre, es silicio. Ah, bien, leí mal, perdón. Sí, sí. ¿Vos decís por la diferencia de carga? ¿Por la diferencia de electronegatividad? Sí, Esta es una excepción, que si bien son dos... No, pero el silicio, bueno, es un no metal, el silicio, pero tiene una electronegatividad demasiado baja con respecto al flúor. El flúor es el que más alta electronegatividad tiene, ¿sí?
Entonces ahí estaría generándose un enlace iónico. ¿Alguna duda? ¿Hola? No, profe, ninguna. Bien. Ahora les muestro. Miren, si ustedes se fijan, si tenemos la unión entre el litio y el azufre por ser una densidad, litio y azufre, ¿dónde está? Fíjense que acá no se lo considera que es iónico, ¿sí? Tenemos un metal con un no metal, pero la diferencia de electronegatividad no es tan alta como para que tenga un enlace iónico. Entonces, se va a formar un enlace covalente, y lo que va a hacer el azufre, al ser más electronegativo que el litio, va a tratar de retener los electrones que pasen por su núcleo y que estén más tiempo, y se genera esta diferencia o este momento dipolar, en donde siempre se puede dibujar con una flecha desde lo positivo hacia el negativo, o colocar directamente estas densidades de carga positiva y negativa, ¿sí? Esta molécula o este enlace, no molécula, porque en realidad no es una molécula, este enlace que se genera entre el litio y el azufre es un enlace polar. ¿Me expliqué? Sí, profe. Bueno. Si ustedes se fijan, traté de ser lo más descriptiva posible para el desarrollo de los ejercicios, ¿sí? Y está detallado paso a paso qué es lo que tienen que hacer para poder realizar los ejercicios, ¿sí? Acá yo les mostré las estructuras de Lewis, ¿sí? Entonces, para cuando nosotros tenemos una molécula y podemos determinar que la diferencia de electronegatividad está entre 0 y menor a 1,7 o a 2, podemos decir que tenemos enlaces covalentes. Muy bien. ¿Cómo se dibujan las estructuras de Lewis? Primero tenemos que identificar el átomo central. ¿Cuál sería el elemento central? Y te dicen que el elemento central es el que está en menor proporción dentro de esta molécula. ¿Cuál de ellos, el fósforo o el cloro, está en menor proporción dentro de esta molécula? El fósforo. El fósforo. Entonces el fósforo se lo toma como elemento central. Muy bien. Ahora, hay que tener en cuenta que los hidrógenos y el flúor, siempre que te aparezcan en una molécula, son los elementos más externos a la molécula. Nunca van a ser el átomo central, ni van a estar entre medio de varios enlaces, ¿sí? Ni el hidrógeno, ni el flúor, ¿sí? Bien, vamos a la tabla periódica, buscamos el fósforo, es el que primero dibujamos, ¿sí? El fósforo, ¿a qué grupo pertenece, chicos? Al 5, profe. Al 5. Entonces dibujamos, fíjense que el fósforo está en rojo, dibujé 5 puntitos rojos, ¿sí? Acá tenemos 2, 3, 4, 5. Y ahora tenemos que dibujar el cloro con sus 7 electrones, que son los 7 electrones de la capa de valencia, ¿sí? Recuerden que estas liñitas podían indicarnos que tenemos un par de electrones. Entonces tenemos 2, 4, 6 y esta X, 7. ¿Cómo vamos a distribuir esos electrones? Y lo más simétrico posible, ¿sí? Recuerden que para dibujar estructuras de Lewis, los electrones no se pueden dibujar solitos, y a veces cuando tenemos números impares de electrones, me tienen que quedar generalmente de a 2, como un par de electrones libres, ¿sí? Hay excepciones como las del nitrógeno, que quedan electrones solos, no quedan en forma par. Pero bueno, el nitrógeno es una excepción de la regla. Entonces, una vez que dibujamos los cloros, empezamos a formar los enlaces entre el fósforo y el cloro, Y ahora empezamos a contar cuántos electrones me quedó el cloro, ¿sí?
cuántos electrones después me queda el fósforo. Muy bien, el cloro tiene 2, 4, 6, 8. Este cloro tiene 2, 4, 6, 8. Y este otro cloro tiene 2, 4, 6, 8. Entonces, los cloros cumplen con la regla del octeto. Vamos a ver si el fósforo tiene los 8 electrones. 2, 4, 6, 8 electrones. ¿Estamos? Así se dibujaría la estructuras de Lewis. ¿Me explicó? Profe, los electrones del fósforo, los dos que están libres, ¿esos también se pueden dibujar con una línea? Con una línea, exactamente. Yo los puse así como para hacer la diferencia con el cloro, pero se pueden dibujar también con una línea. Ok, gracias. Bien. Y así van dibujando las diferentes estructuras que les dan el ejercicio, ¿sí? Recuerden, el oxígeno cumple la regla del octeto, el cloro cumple la regla del octeto, el azufre puede expandir su octeto, al igual que el fósforo, ¿sí? Entonces, muchas veces puede generar enlaces covalentes dativos o puede tener en su última capa más de 8 electrones. ¿Sí? Profe, en el caso C, ¿sería covalente dativo? Sí. Hay un doble enlace con un oxígeno y sí, acá lo dibujé mal, perdón, pero en realidad es un covalente dativo. Es el azufre con un oxígeno forma doble enlace y con el otro es la flechita. Acá se dibujó la flecha. Tendría que haber puesto la flechita, no así. Lo siento. Ahí me equivoqué yo. Recuerden, los hidrógenos y los flúor siempre se exponen externo, lo más externo posible en las moléculas. Fíjense que acá están lo más lejos posible del átomo central. Y acá también se los puse lo más lejano posible al átomo central. ¿Sí? ¿Me explicó? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ¿tienen alguna duda, chicos? Los abrumé mucho. No, yo creo incluso que estoy entendiendo mejor la unidad 3 que lo que me pasó con la 2. Bueno, lo que pasa es que, bueno, tal vez las dos tenía mucha teoría. Recuerden, la unidad 2 y 3 son muy teóricas, muy teóricas. Entonces, tienen que hacer muchos resúmenes, mucha comprensión de lo que están haciendo para poder resolverlos, ¿sí? Ya a medida que vayamos avanzando en la materia, ya vienen más partes prácticas. La unidad 5 es puramente práctica, la unidad 6, 7, 8, 9 son todos cálculos. Y es totalmente distinto lo que se ve. Bueno, chicos, avísenme si quieren la clase de consulta y yo creo que por hoy, para no seguirlos abrumando con tanta teoría y no solaparme con Ivana, me parece que es todo por hoy. Si no tienen dudas... ¿Le puedo hacer una consulta, profe? Sí, decime. Cuando usted hablaba del tipo de enlace, del tipo covalente, al principio de la clase hablaba de que cuando habían dos átomos de oxígeno, se compartían los electrones de la última capa, ¿no? Sí. Pero usted dijo que eran dos. ¿Por qué eran dos? ¿Por el tema de la configuración electrónica? O sea, porque el oxígeno termina en 2p4 y le faltan dos para completar En realidad, ahí te muestro. Si vos te fijas, el oxígeno tiene 6 electrones en su última capa, ¿sí? Le faltan 2 electrones para poder completar el octeto. Entonces, primero forma un enlace, pero aún así, si ustedes cuentan, formando este enlace, tienen cada uno de esos oxígenos posee 7 electrones, ¿sí? Entonces tiene que volver a formar otro enlace para poder tener cada uno de esos oxígenos 8 electrones.
Entonces, si nosotros contamos, tenemos 1, 2, 3, 4 por 2, 8. 1, 2, 3, 4 por 2, 8. Entonces el oxígeno está enlazado con otro oxígeno por dobles enlaces. Y asimismo, cuando ustedes vean que en la teoría también se los van a dar, el nitrógeno tiene triple enlace para poder formar el octeto. ¿Sí? Claro, o sea, lo que no entiendo es cómo te das cuenta de eso. Pero entiendo la teoría. Pero no Porque es- el oxígeno sí o sí forma el octeto. Cuando forma enlaces, forma el octeto. Entonces, cuando ustedes hagan un enlace y cuenten los electrones que le queden, opa, perdón, dame un segundo, acá está. Cuando ustedes hagan un enlace y cuenten, acá tenemos así, y después les queda así, ¿sí? Empecemos a contar, 2, 4, ¿sí? 6, y 7 electrones. Vamos del otro lado, 2, 4, 6, y 7 electrones. ¿Qué es lo que tendrían que hacer para tener 8 electrones? Volver a formar un enlace. Y ahí tienen los 8 electrones, los dos oxígenos. ¿Me expliqué? Sí, profe, ahora sí. Gracias. Sí. Bueno, genial. Bueno, chicos, cualquier cosa me avisen si necesitan una clase de consulta para antes del martes, y mucha suerte, éxitos para el examen, ¿sí? Dale, Gracias, profe, que profe. tenga buen fin de... Sí, profe, cualquier cosa le hablamos por WhatsApp, por el grupo de WhatsApp sobre la clase de consulta o... Sí, Ok. pero no me digan el martes a las 3 de la tarde, profe, nos No, da una no. clase de consulta. Puede ser el lunes, profe, Y como puede ser el lunes, a la hora que usted pueda. de Bueno, 12 a 1, como lo había hecho la otra vez, ¿se acuerdan? de Claro. 12 a 1 me parece bien, el lunes. Listo, profe. Bueno, El examen es el profe. martes que viene, chicos. ¿Eh? Sí, sí. Bueno, chicos, que tengan un hermoso fin de semana, estudien, dedíquense un poquito a la facu, así pueden llevar las materias más o menos al día, ¿sí? Cuídense mucho. Profe. Bueno, profe, gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Chao, chicos. Nos vemos, profe, y feliz Hasta día. luego.